Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. Te voy a contar una historia que, si no me la hubieran contado de primera mano, yo también pensaría que es un cuento de novela. Pero no lo es. Fue real y fue fuerte. Él se llama Elías Montenegro. Sí, el mismísimo Elías Montenegro, joven, millonario, arrogante, con una mirada que te puede partir en dos y una presencia que hace que todos bajen la voz cuando entra a una habitación. Tenía apenas 35 años, pero ya era dueño de empresas gigantes, mansiones en la costa y colecciones de autos que ni siquiera alcanzaría a manejar en toda una vida. Era guapo, no de esos guapos de revista que parecen de mentira, no. Elías tenía ese tipo de belleza peligrosa, alto, cuerpo trabajado, mandíbula marcada y unos ojos oscuros que parecían esconder tormentas. Pero más que su físico, era esa energía intensa y dominante que lo envolvía, lo que hacía que todos se sintieran pequeños a su lado. Pero no te equivoques, por dentro Elías estaba vacío. Había tenido mujeres, muchas, algunas lo querían por su dinero, otras por su fama, otras solo por decir que estuvieron con él, pero nunca había sentido eso, ese fuego que no se apaga con un beso, ese deseo de quedarse después del sexo, ese impulso de mirar a alguien y querer conocer hasta su dolor. Hasta que un día llegó ella. Todo comenzó en una tarde cualquiera. Su hermana menor, Renata, había vuelto de viaje y venía con su mejor amiga como siempre. Se veían todos los fines de semana. Pasaban horas riendo, viendo películas, tomando vino en el jardín. Elías ni prestaba atención, al menos al principio. Pero esa vez fue diferente. Ella se llamaba Aitana. Y cuando bajó del auto junto a su hermana, algo se quebró dentro de Elías. Lo miró de reojo, como quien ve a cualquier otro ser humano, sin darle importancia, sin sorprenderse por la mansión, ni por el carro último modelo, ni por la ropa de diseñador que él usaba. Ella no parecía impresionada por nada de eso. Y eso lo volvió loco. Aitana no era como las otras mujeres. No se reía exagerado, no se inclinaba hacia adelante para que él la notara, no lo tocaba sin motivo, no buscaba su aprobación. Ella era natural, libre y misteriosa. Tenía el cabello suelto, rizado, con olor a lavanda. Vestía sencillo, hablaba con dulzura, pero con seguridad, y cuando se reía, el mundo se detenía. Los días pasaron, y Elías empezó a esperarla. Fingía que solo bajaba a la sala para saludar a su hermana, pero sus ojos buscaban a Aitana, y cuando ella no venía, sentía un vacío que no entendía. Cuando ella llegaba, su corazón latía como si tuviera 15 años otra vez. Pero Aitana simplemente no lo veía, o lo veía pero no como él quería. Eso, para un hombre como Elías, era una tortura. Nadie lo ignoraba, nadie. Y fue entonces cuando algo dentro de él cambió. No podía permitir que esa mujer se le escapara, no esta vez. Así que tomó una decisión que no solía tomar. Bajó la guardia y habló con su hermana. «Reni, necesito tu ayuda», le dijo una noche mientras ella estaba en la cocina cortando fresas. «¿Mi ayuda? ¿Para qué?» Elías bajó la mirada. Por primera vez en años se sintió vulnerable. «Con tu amiga, con Aitana, quiero que me ayudes a conquistarla». Renata casi se atraganta con la risa. «¿Tú? ¿El gran Elías Montenegro necesita ayuda para conquistar a una mujer?» Él no respondió, solo la miró con esos ojos llenos de deseo y miedo. Porque sí, por primera vez en su vida, Elías tenía miedo de no ser suficiente. Y Renata vio en sus ojos que hablaba en serio. Fue ahí cuando comenzaron a idear el plan. Un plan que cambiaría la vida de los tres para siempre. Renata no podía creer lo que su hermano le estaba pidiendo. Era el hombre más cerrado, orgulloso y frío que había conocido en su vida. Nunca hablaba de sentimientos, nunca mostraba debilidad. Y ahora estaba ahí, frente a ella,
con esa mirada que no había visto desde que eran niños, cuando Elías tenía miedo de que su padre no volviera de uno de sus viajes. Hermano, ¿tú estás enamorado de Aitana? Elías hizo una pausa. Le costaba pronunciar esa palabra, enamorado. Se le atoraba en el pecho, como si decirla lo hiciera más real. No lo sé, pero cuando no la veo, la extraño, y cuando la tengo cerca, me arde el cuerpo. Renata lo miró fijamente. Sabía que su hermano no decía esas cosas porque sí. Si estaba hablando así, era porque esa mujer le había tocado algo muy profundo, algo que ni él sabía que tenía. Aitana no es como las demás, Elías. No la vas a comprar con regalos, ni la vas a conquistar con tu arrogancia. Ella no quiere lujos, quiere verdad, quiere sentir, y tú... Se detuvo un segundo. Tú no sabes cómo mostrar lo que sientes. Elías se quedó en silencio. Tenía razón. Había vivido tanto tiempo detrás de sus muros que se había olvidado de cómo se abría el corazón. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Por ella, por Aitana. Y entonces juntos armaron un plan. Nada de flores costosas. Nada de cenas extravagantes en restaurantes caros. No. Iban a hacer que Aitana viera al verdadero Elías, al que pocos conocían, al hombre que había perdido a su madre siendo niño, al adolescente que aprendió a no llorar, al adulto que tenía todo, excepto amor. Renata pensó en todo con detalle. Organizaría una noche en casa, solo los tres, una cena sencilla, vino, música suave, una atmósfera íntima. Después, ella inventaría una excusa y se iría, dejándolos solos en la mansión. «Pero prométeme algo, Elías», dijo ella mirándolo serio. «No la obligues a nada. Si no quiere, no insistas. Esta no es una de tus conquistas. Esta es una mujer de verdad». «Lo sé», respondió él. «Por eso estoy dispuesto a hacer lo que nunca hice». Esa semana fue una tormenta emocional para Elías. No podía concentrarse en nada. En sus reuniones, su mente se perdía imaginando la sonrisa de Aitana, la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, ese perfume tan suave que dejaba en el aire cuando pasaba cerca de él. Esa noche llegó. La mansión estaba iluminada solo con velas. Todo se sentía cálido, diferente. Aitana llegó en jeans y una blusa blanca, sencilla pero perfecta. Elías sintió que el mundo se detenía cuando la vio cruzar la puerta. Renata los recibió con una sonrisa de esas que esconden secretos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Vino tinto o blanco?», preguntó ella sirviendo las copas con cuidado. Aitana eligió tinto, Elías también. Durante la cena, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a todos. Aitana no bajaba la guardia, pero algo en su mirada ya no era indiferente. Tal vez era la calidez del lugar. Tal vez era ese Elías más humano que empezaba a mostrarse. Tal vez era el vino. Y entonces Renata se levantó de la mesa. «Ay, olvidé que prometí pasar a ver a Valentina. No tardo mucho. ¿Se quedan bien?» Aitana sonrió sin sospechar nada. «Claro, Reni, ve tranquila». Elías tragó saliva. Sabía que ese era el momento. Se quedaron solos. La sala estaba en penumbra. El fuego de la chimenea creaba sombras suaves sobre sus rostros. El silencio pesaba, pero no era incómodo. Era como si los dos supieran que algo estaba por pasar, pero no querían apurarlo. «Nunca te había visto tan tranquila, Aitana», dijo él, con una voz más suave de lo normal. «Nunca me había sentido tan cómoda en una mansión de este tamaño», respondió ella sonriendo. Él se acercó un poco más. «No suelo ser así. Contigo soy diferente, no sé por qué». Ella lo miró directo a los ojos. «Tal vez es la primera vez que estás siendo tú». Elías sintió un nudo en el pecho. Nadie le había dicho algo así. Nadie. Y entonces, sin avisar, sin palabras, sus labios se encontraron. Pero esto no fue un beso cualquiera. No fue pasión vacía. Fue deseo contenido. Fue ternura reprimida. Fue la unión de dos mundos que no sabían que se necesitaban. Y lo que pasó después fue mucho más que una noche de locura. Fue el principio del caos. A veces creemos que una noche basta para cambiarlo todo,
para arreglar lo que nos duele, para llenar lo que nos falta, para atrapar lo que tanto anhelamos. Pero la verdad es que el amor no funciona así, ni la vida. La noche que Aitana y Elías se quedaron solos fue como una tormenta perfecta, una mezcla de vino, deseo, miradas profundas, silencios que hablaban más que las palabras. Se besaron como si se conocieran de otras vidas. Se tocaron con una delicadeza que contrastaba con la pasión desbordante. Y cuando se entregaron fue como si el tiempo se detuviera. Elías nunca había sentido algo así. No era solo placer, era una necesidad animal mezclada con una ternura que lo desarmaba por dentro. Tocarla no era suficiente. Quería abrazarla, cuidarla, escucharla respirar mientras dormía. Y eso, para alguien como él, era un territorio completamente nuevo. Esa noche no durmió. Se quedó mirándola mientras ella dormía sobre su pecho, con esa paz que solo tienen los que no cargan con máscaras. Le acarició el cabello con los dedos y por primera vez en muchos años sintió miedo. Miedo a perderla. Pero la mañana siguiente fue un golpe seco contra la realidad. Aitana despertó tranquila, serena, sin culpa, pero también sin ilusión. Se puso su ropa sin apuro, le sonrió con esa dulzura que la caracterizaba y le dijo algo que Elías no esperaba. Gracias por la noche, fue especial, pero no quiero confundirte. Él se quedó congelado. ¿Confundirme? Ella bajó la mirada. Elías, no quiero que pienses que esto cambia algo entre nosotros. Yo no estaba buscando una relación, no estoy enamorada de ti. Silencio. Un silencio brutal, como un balde de agua fría en pleno invierno. Él sintió cómo se le cerraba el pecho, cómo que no estaba enamorada, cómo que gracias por la noche. ¿Cómo podía ella estar tan tranquila después de todo lo que sintieron? ¿Eso fue todo para ti?, preguntó él, con una mezcla de rabia y dolor. No digas eso, respondió ella. Fue hermoso, pero también fue una noche. Yo no quiero lastimarte, ni que pienses que vamos a comenzar algo que no estoy lista para vivir. Y sin más, se fue. La puerta se cerró, y con ella algo dentro de Elías se rompió. Ese mismo hombre que controlaba millones, que tenía poder, respeto, miedo de todos a su alrededor, se sentó en el borde de su cama, solo, con la mirada perdida, sintiéndose como un adolescente rechazado por primera vez. Renata entró minutos después, sin avisar. Ya sabía que Aitana se había ido. ¿Y cómo estás? Elías no respondió. Solo negó con la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no iba a llorar. No podía. Se fue, dijo con voz ronca. Renata se sentó a su lado. ¿Y qué esperabas, Elías? ¿Que con una noche de vino y besos ella se iba a enamorar de ti? Él apretó los puños. Yo no sé qué sentí, pero fue real. Lo fue para mí. ¿Y para ella? Elías no contestó. Porque no lo sabía, porque en el fondo no quería aceptar que tal vez Aitana había sentido algo, pero había decidido no quedarse. Y ahí empezó todo. El deseo se convirtió en obsesión, y cuando el corazón no entiende el rechazo, toma caminos peligrosos. Desde esa mañana en que Aitana cerró la puerta sin mirar atrás, Elías Montenegro no volvió a ser el mismo. El hombre poderoso, seguro, inquebrantable, comenzó a flaquear. Nadie en su empresa entendía por qué de pronto lo veían distraído en las juntas, con el ceño fruncido más de lo normal. Perdía la paciencia con facilidad, no respondía a los correos, cancelaba compromisos importantes. Pero nadie se atrevía a preguntar, nadie quería acercarse demasiado al león herido. Renata lo notaba cada vez más cerrado. Le hablaba, intentaba hacerlo reír, sacarlo de la casa, pero él solo quería saber una cosa. Aitana ha preguntado por mí. Y la respuesta era siempre la misma. No, Elías, no ha dicho nada. Eso lo destruía por dentro. No entendía cómo ella podía seguir su vida como si nada. Cómo podía aparecer en las redes de Renata sonriendo, paseando por el centro, tomando café con amigas, como si no le hubiera partido el alma. Pero hay algo que debes saber de Elías. Él no sabía perder.
y cuando sintió que estaba perdiéndola, empezó a moverse de forma peligrosa. Primero mandó flores, muchas, demasiadas. Aitana no las aceptó. Después intentó llamarla. Ella no respondió. Luego fue a buscarla a la universidad donde daba clases de arte. La esperó fuera del edificio, dentro de su auto negro con vidrios polarizados. La vio salir con ese paso firme y libre que tanto lo atraía. Bajó del carro y se acercó. «Necesito hablar contigo», le dijo, con una mezcla de ansiedad y ternura. Aitana lo miró sorprendida, pero sin miedo. «Elías, esto no es lo que quiero, no puedes seguir buscándome así». «¿Así cómo? ¿Con el corazón en la mano, con el alma hecha pedazos?» Ella respiró profundo. Lo miró con esos ojos que tantas veces lo desarmaron. «No estoy lista para estar con alguien como tú». «¿Como yo?» «Sí, alguien que quiere tener el control de todo, de mí, de mis emociones, de mi libertad». Esas palabras fueron como una bofetada. Y aunque Aitana se fue con calma, sin drama, él se quedó parado en medio de la calle, sintiendo que todo el mundo lo miraba, humillado, destrozado. Esa noche, en la mansión, Elías se encerró en su estudio, no comió, no habló, solo bebió y bebió, hasta que el dolor se volvió rabia. «Ella no puede tratarme así», le dijo a su reflejo en el vidrio, mientras sostenía un vaso de whisky. «No después de lo que vivimos, no después de lo que hicimos». Fue en ese estado que tomó la decisión más impulsiva y equivocada de su vida. Llamó a Renata. «Quiero que la invites a una cena aquí otra vez. Dile que estás organizando algo pequeño, con amigos. Que venga, pero no le digas que yo estaré». «¿Para qué, Elías? ¿No ves que esto ya no da más? Solo hazlo». Renata a regañadientes aceptó, pero en su interior sabía que ese plan no iba a terminar bien. «¡Wow! Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime, ¿tú qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote». Elías estaba cruzando una línea peligrosa. Ya no se trataba de amor, se trataba de control, de una necesidad enfermiza de tener a alguien que claramente ya no quería quedarse. Y cuando el amor se mezcla con el ego, lo que viene no es pasión, es destrucción. La invitación fue enviada 2 días después. Renata, fiel a su palabra, organizó una pequeña cena en la mansión. Nada ostentoso, solo 5 personas, un par de amigos en común, algo de vino, música suave de fondo. Aitana aceptó sin sospechar nada. Para ella era solo una noche más con su mejor amiga. Un momento para reír, relajarse, tal vez olvidar la incomodidad que todavía le quedaba por dentro. Pero Elías, él tenía otros planes. Se preparó como si fuera a una batalla. Llevaba una camisa negra que le quedaba perfecta sobre ese cuerpo trabajado, el cabello impecable, el perfume sutil que dejaba rastro, la mirada intensa, pero había algo más, una energía diferente, oscura, dolida. Se escondió en su estudio hasta que todos llegaron. Escuchaba sus risas desde lejos. La voz de Aitana era inconfundible, esa risa suave, honesta, que tanto lo desarmaba, pero que ahora, después de todo, le dolía escuchar. Pasaron 20 minutos y Renata fue hasta él. «Ya están todos. Aitana no sospecha nada, pero te advierto algo, Elías. Compórtate, no hagas una escena». Él no respondió, solo respiró hondo y salió del estudio. Cuando Aitana lo vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Tú?», dijo sin esconder su incomodidad. Elías sonrió con esa calma tensa que oculta 1000 emociones. «No pensé que te incomodara tanto verme», respondió él, sirviéndose una copa. Renata, nerviosa, intentó cambiar de tema, pero la tensión era evidente. Elías se acercaba demasiado. Aitana se alejaba sin hacerlo notar. Todos en la mesa lo sentían, pero nadie se atrevía a decir nada. Durante la cena, Elías no quitaba los ojos de ella. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Él estaba al borde y no podía más con lo que llevaba dentro. Cuando los demás comenzaron a irse, uno por uno,
Aitana se levantó para pedir su abrigo, pero antes de que pudiera hacerlo, Elías la alcanzó en el pasillo que daba a la entrada. «No te vayas así, por favor», le dijo con una voz rota diferente. Ella lo miró con seriedad. «¿Qué estás buscando, Elías? ¿Una disculpa? ¿Otra noche? ¿Qué?» «Estoy buscando una explicación», dijo él dando un paso hacia ella. «¿Cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado? ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que me dejaste hecho pedazos?» Aitana lo miró largo rato. Había tristeza en sus ojos, pero también firmeza. «Porque yo no te prometí nada, porque fui clara, porque tú te hiciste una historia en la cabeza y no supiste aceptar que no todos van a quererte como tú quieres». Esa frase lo golpeó en el alma. «Yo te abrí una parte de mí que nadie conoce», respondió con rabia contenida. «¿Y tú qué hiciste? Te fuiste como si hubiera sido solo una noche de cama». «No fue solo eso», dijo ella bajando la voz. «Fue hermoso, pero no suficiente. Elías, tú no sabes amar sin dominar, no sabes querer sin querer poseer, y yo no quiero eso para mí». El silencio que siguió fue brutal, pesado, doloroso. Elías la miró con los ojos brillando de impotencia. «Entonces dímelo en la cara, ¿nunca sentiste nada por mí?» Ella respiró hondo y respondió con la verdad más cruel que él jamás había escuchado. «Te admiré, te deseé, pero nunca te amé». Y se fue. No gritó, no lloró, no hizo un drama. Solo se fue, dejando a Elías parado en medio de ese pasillo enorme, vacío, sintiéndose como un niño abandonado otra vez. Esa noche Elías no durmió. Miró la copa de vino en su mano por horas. Recordó cada segundo con ella, cada risa, cada mirada, cada beso. Y entendió algo que nunca quiso aceptar. El dinero no compra amor. El poder no garantiza que te elijan. Y por más que uno abra el corazón, si no aprende a soltar, se ahoga en sus propias expectativas. Pero Elías no era de los que se rendían. Y aunque Aitana se fue, él ya estaba pensando cómo recuperarla. Y lo que haría después no tenía límites. Después de aquella cena, algo dentro de Elías Montenegro se apagó, y al mismo tiempo algo mucho más oscuro despertó. Por fuera seguía siendo el mismo. Impecable, elegante, con ese porte de hombre que lo tiene todo bajo control. Pero por dentro estaba roto, humillado, despreciado, con el orgullo sangrando y el corazón suplicando por una segunda oportunidad que no llegaba. Aitana no volvió a responderle, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una reacción a las indirectas que Elías empezó a publicar en redes. Frases profundas, miradas tristes, canciones de amor cortado, todo con la esperanza de que ella viera y se removiera algo en su pecho. Pero Aitana había tomado una decisión, alejarse de ese amor que la podía consumir. Elías no lo soportó, porque hay algo que los hombres como él no saben hacer, aceptar que no tienen el control. Y fue ahí donde comenzó a cruzar líneas que nunca debió cruzar. Primero, comenzó a investigar sobre la vida de Aitana, sus horarios, dónde trabajaba, a qué café solía ir después de sus clases, quiénes eran sus amigos. Y sí, incluso revisó sus redes a fondo, hasta ver fotos antiguas, publicaciones escondidas, pistas que pudieran decirle algo, lo que fuera. Después contrató a alguien para tomarle fotos. Nada invasivo, solo seguimiento. Necesitaba saber con quién andaba, si estaba saliendo con alguien más, si había otro hombre en su vida. Cuando recibió las primeras fotos, sintió una mezcla de alivio y furia. Aitana salía mucho con un compañero de trabajo, un tal Matías, simpático, con cara de buen tipo. Tenían una complicidad que le rompía el alma. Elías se quedó horas mirando esas fotos. Aitana sonriendo, tocándole el brazo, riéndose de algo que él no podía oír, y por primera vez se sintió reemplazado. Y ahí, amigo, ya no era amor, era ego herido, era ese instinto tóxico de no dejar ir, de querer seguir teniendo el control, como si ella fuera suya, como si lo que habían vivido le diera derecho a decidir sobre su presente. Una noche, después de ver una historia donde Aitana aparecía con Matías en un bar, Elías estalló.
Se subió a su auto como un loco y fue directo hacia donde sabía que ella estaba. No le importó la hora, no le importó el lugar, no pensó en las consecuencias. Iba decidido a hablar con ella o a hacer que lo escuchara. Cuando llegó, la vio a lo lejos. Aitana salía del lugar riendo con Matías al lado. Se detuvo frente a su auto y no supo si bajarse o darse la vuelta y huir. Pero Elías Montenegro no era de los que huían. Bajó con paso firme, con esa mirada que paralizaba. Se acercó y en cuanto Aitana lo vio, la sonrisa se le borró del rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella seria. «Necesitaba verte, hablar contigo. 5 minutos, Aitana, solo eso». Matías intervino incómodo. «¿Todo bien, Aitana?». «Sí», dijo ella sin dejar de mirar a Elías. «Espera un momento, por favor». Se apartaron unos pasos. «Esto ya no es sano, Elías. ¿Qué parte no entiendes?». «No puedo dejarte ir», respondió él con los ojos brillando. «Lo intento, te juro que lo intento, pero no puedo. Te pienso todos los días. Te sueño, te necesito». Aitana sintió una mezcla de compasión y miedo. «Lo que sientes no es amor, Elías, es obsesión, y no puedo ser parte de eso. No quiero. Dime qué tengo que hacer para que me des otra oportunidad». Ella se acercó, lo miró a los ojos con una tristeza inmensa y le dijo lo que más le dolió: «Aprender a vivir sin mí», y se fue. Elías se quedó ahí solo, viendo cómo ella se alejaba con otro hombre. No gritó, no la persiguió, no hizo un escándalo, pero algo en su interior se rompió para siempre. Y cuando un hombre como él se rompe, todo a su alrededor tiembla. Después de aquella última conversación con Aitana, Elías no volvió a buscarla. No por paz, no por aceptación, simplemente se apagó. Durante días enteros no salió de su habitación. Las cortinas cerradas, el celular apagado, la comida intacta sobre la mesa. Nadie lo reconocía, ni sus empleados, ni Renata, ni él mismo. Elías Montenegro, el hombre que siempre tenía el control, el que no mostraba emociones, el que manejaba millones con una sola llamada, ahora no podía manejar ni su propio dolor. Y es que lo de Aitana no era solo una pérdida amorosa, era algo más profundo, algo que le había removido todo lo que él había construido para sobrevivir. Una noche Renata se cansó. Entró a la habitación sin tocar, sin pedir permiso. «Ya basta, Elías, no puedes seguir así, no te reconozco». Él estaba tirado en el sofá con la barba crecida, el vaso de whisky en la mano y los ojos tan vacíos que daban miedo. «Ella era diferente, Reni. No sabes lo que se siente», susurró. Renata lo miró largo rato y luego se sentó frente a él, decidida a hacer algo que había evitado durante años. «¿Sabes por qué no sabes amar, Elías? ¿Sabes por qué quieres tener el control todo el tiempo?». Él no respondió, solo la miró con un poco de rabia, como si no tuviera derecho a cuestionarlo en ese momento. Pero ella siguió: «Porque no has sanado lo que te hicieron, porque desde que mamá murió y papá nos dejó en manos de gente fría, cruel, aprendiste a sobrevivir, no a vivir. Aprendiste a mandar, a controlar, a imponerte, pero no a sentir». Elías cerró los ojos, sus puños temblaban. «No hables de eso, por favor». «No, Elías, es momento. No puedes seguir actuando como si todo estuviera bien. Tú eras un niño y te obligaron a endurecerte como un adulto. Te enseñaron que llorar era de débiles, que confiar era peligroso, que amar era perder». El silencio llenó la habitación por segundos, que parecieron eternos, y entonces algo se quebró dentro de él. Elías dejó caer el vaso, se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez en muchos, muchos años, lloró. Lloró como no lo hacía desde que era un niño, con rabia, con dolor, con ese llanto que sale desde lo más profundo del alma cuando uno ya no puede más. Renata se acercó, lo abrazó fuerte. No dijo nada más, solo lo sostuvo, como si intentara contener todas las grietas que se abrían dentro de él. Esa noche Elías no durmió, y cuando el amanecer llegó, salió al jardín en silencio, descalzo, sintiendo el frío del pasto en los pies, como si necesitara volver a la tierra, al presente,
a sí mismo. Y en ese momento entendió algo que lo atravesó como una flecha. No había perdido a Aitana, se había perdido a sí mismo desde hace mucho. Y solo ahora estaba empezando a encontrarse. Pero el destino no estaba dispuesto a dejarlo sanar tan fácil. Porque cuando uno empieza a sanar, también empieza a ver verdades que antes no podía soportar. Y hay una verdad en el pasado de Elías que está a punto de explotar, una que lo cambiará todo. Pasaron algunos días desde aquella noche en que Elías lloró como un niño por primera vez en años. Había algo distinto en él. No se volvió blando, no cambió de un día para otro, pero sí comenzó a hacer algo que nunca antes se había permitido: sentir, de verdad, sin máscaras, sin escudos. Empezó a caminar por el jardín cada mañana, sin celular, sin distracciones. Miraba las flores, respiraba hondo, tocaba las hojas con los dedos, como si buscara algo que había perdido hace mucho, y aún no sabía qué era. Una tarde, revisando una vieja caja de papeles olvidados en su estudio, encontró algo que cambiaría todo. Era una carta. El sobre estaba amarillento, con el nombre de él escrito a mano: para Elías, cuando esté listo para saber la verdad. La letra era de su madre. El corazón le dio un vuelco. Se quedó paralizado, con el sobre en la mano como si le quemara la piel. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Por qué nadie se lo había dado antes? La abrió con manos temblorosas y empezó a leer: mi amor, si estás leyendo esto es porque ya creciste, porque la vida te puso frente a dolores que no merecías, y porque tal vez ya estás listo para saber lo que yo no pude contarte cuando eras niño. Las palabras lo golpeaban una por una. Siguió leyendo, con los ojos nublados. Quiero que sepas que no fue tu culpa, que yo no quería dejarte, que luché con todas mis fuerzas, pero ya era tarde, y que lo que tu padre hizo después, no lo justifico, pero sí lo entiendo. Él no supo cómo criar a un niño con el corazón roto. Tampoco supo sanar su propio dolor. Elías apretaba la carta contra el pecho, como si intentara absorberla por completo. Había una mezcla de rabia, tristeza y alivio, como si todo comenzara a tener sentido. Tú no naciste para ser fuerte todo el tiempo, Elías. No tienes que esconder tus lágrimas. No tienes que tener el control para que te quieran. El verdadero amor no se impone. Se ofrece, se cuida, se respeta. Y al final, una frase que lo dejó en silencio por varios minutos. Algún día vas a conocer a alguien que despierte todo eso que escondiste. Y cuando ese día llegue, por favor, no huyas. No repitas la historia. Ámala, pero de verdad, con todo tu corazón, no con tu miedo. Elías dejó caer la carta sobre el escritorio, se tapó el rostro con las manos y lloró otra vez, pero esta vez no de dolor, sino de entendimiento. Esa persona ya había llegado, y él no supo cómo amarla. La empujó, la presionó, la quiso poseer, pero nunca la escuchó. Nunca le dio el espacio para quedarse por decisión propia. Y ahora era tarde, o al menos eso creía, porque lo que Elías no sabía es que en otro rincón de la ciudad, Aitana también estaba enfrentando sus propios fantasmas, y algo en ella empezaba a dudar de todo. Aitana siempre había sido una mujer firme, de esas que saben lo que quieren, que no se dejan arrastrar por impulsos ni por promesas vacías. Sabía poner límites, proteger su paz, guardar distancia cuando alguien intentaba controlarla. Era su escudo, su manera de sobrevivir, y hasta ahora le había funcionado. Pero desde que se alejó de Elías, algo dentro de ella no se sentía del todo bien. No era culpa, tampoco remordimiento, era esa sensación incómoda de haber dejado algo a medias, de haber huido de algo que, quizás, merecía un poco más de tiempo, un poco más de verdad. Los días pasaban, y aunque intentaba distraerse, la mente siempre regresaba a él, a su mirada rota, a ese beso que no fue solo un beso, a esa noche donde sintió cosas que jamás había sentido con nadie. No lo quería admitir, pero esa noche la había marcado. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si él de verdad estaba intentando cambiar? ¿Y si detrás de su arrogancia había un hombre herido que solo necesitaba que alguien creyera en él?
Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en su celular, encontró una que había tomado sin que él se diera cuenta. Elías estaba sentado en el jardín, con un libro en la mano, descalzo, tranquilo y con una media sonrisa que jamás había visto en público. Aitana sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eras en ese momento?, pensó. ¿El empresario intimidante que todos temen, o el hombre que solo quería ser amado sin condiciones? Esa noche no durmió. Soñó con él, no con la versión arrogante. Soñó con su risa, con sus manos acariciando su espalda, con su voz susurrándole cosas que nunca había dicho. Y cuando despertó, tenía el corazón latiendo tan fuerte que le costaba respirar. Agarró su celular. Entró al chat de Elías, ese que no tocaba desde hacía semanas. El último mensaje era suyo, desesperado. Solo dime que ya no me amas y prometo desaparecer. Ella no había respondido. Miró la pantalla por varios minutos. Escribió algo, borró, volvió a escribir, volvió a borrar. Hasta que, sin pensarlo demasiado, escribió una frase simple, sincera, temblorosa. ¿Estás bien? Presionó enviar y cerró los ojos. No sabía si él respondería. No sabía si ella estaba lista para lo que eso significaba. Solo sabía una cosa. Había algo que todavía la unía a él. Algo que no podía explicar con lógica. Algo que no se cortaba con un no te amo. Y tal vez, solo tal vez, a veces la persona que más miedo te da a amar es la que más te puede enseñar a sentir. Y mientras ella dudaba en su departamento, Elías estaba en el jardín de la mansión, con la carta de su madre en una mano y el celular en la otra. Y cuando la pantalla se iluminó y vio su nombre aparecer después de tanto silencio, sintió que la vida, por fin, le estaba dando una segunda oportunidad. Pero el corazón ya no puede fallar otra vez. La notificación en la pantalla del celular lo paralizó. ¿Estás bien? Eran solo 2 palabras, pero para Elías significaban un puente, una grieta en ese muro que había creído definitivo, una chispa en medio de su oscuridad. Se quedó mirándolas por minutos que parecían eternos, y por primera vez no respondió con orgullo, ni con rabia, ni con exigencias. Respondió con verdad. Estoy aprendiendo a estarlo, pensando en ti, extrañando todo lo que no supe cuidar. No hubo respuesta inmediata, y no la necesitó, porque ya no estaba buscando controlar, ni forzar, ni presionar. Solo quería ser honesto, ser él, sin máscaras. 2 días después, Aitana apareció frente a su puerta. No avisó, no escribió, solo llegó. Cuando el mayordomo la anunció, Elías sintió que el mundo se detenía. Caminó hacia la entrada con el corazón desbocado, y cuando la vio, supo que todo lo que había vivido valió la pena solo por ese instante. Ella estaba hermosa, no por el maquillaje ni la ropa, sino porque llevaba en los ojos la misma duda y la misma esperanza. Se quedaron en silencio, mirándose, hasta que Aitana rompió el hielo. No vengo por curiosidad, vengo porque quiero saber si lo que siento también lo sientes tú. Él dio un paso al frente, despacio, sin invadir, sin esa intensidad que antes asfixiaba. La miró con ternura, con humildad, con el alma en los ojos. No puedo prometerte que no voy a fallar, Aitana, pero sí puedo prometerte que esta vez voy a escuchar, voy a aprender y no voy a intentar poseerte. Solo quiero caminar contigo, si tú me dejas. Ella tragó saliva, sus ojos brillaban. Y si te dejo, vas a saber amar sin miedo. Él sonrió, con una mezcla de tristeza y esperanza. Estoy aprendiendo, día a día, y si tú estás a mi lado, sé que lo voy a lograr. Entonces Aitana lo abrazó, no como antes, no con pasión desbordada, lo abrazó con calma, como quien se entrega sabiendo que aún hay riesgo, pero también hay amor, mucho amor. Y él la sostuvo, con todo su cuerpo, con todo su pasado, con todo lo que era. Ese abrazo fue el verdadero comienzo. No hubo fuegos artificiales, no hubo música de fondo. Solo 2 almas heridas que decidieron no huir más. Aitana se quedó esa noche, no para repetir lo que ya habían vivido, sino para hablar,
para sanar, para conocer al verdadero Elías, a ese que tenía miedo, que había sufrido, que aún no sabía cómo amar, pero que por ella estaba dispuesto a aprender. Pasaron las horas, los días, los meses, y contra todo pronóstico lo lograron. Con terapia, con errores, con reconciliaciones, con conversaciones difíciles. No fue un cuento de hadas, fue real. Y en esa realidad creció uno de los amores más hermosos que alguien haya visto. Un amor que nació del deseo, que tropezó con el ego, que se perdió en el orgullo, pero que encontró en la verdad la fuerza para quedarse. Porque al final, el verdadero amor no necesita perfección. Solo necesita dos personas dispuestas a dejar de huir. Y ellos, por fin, dejaron de hacerlo. Y así termina esta historia. O tal vez no. La próxima podría ser aún más intensa, más sorprendente, y no te la puedes perder. Así que antes de salir, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en verla. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te emocionó más? Te leo aquí abajo.